Buenos días a todos, es un placer compartir con ustedes la moderación una vez más de Frente a Frente, hoy con un distinguido panel que los presento de inmediato. Don Rodolfo Dumas, aquí a mi extremo izquierdo. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto. Mucho gusto, un placer estar aquí por Tegucigalpa, acompañarlos y pues bueno, platicar de diferentes temas. Creo que tenemos un tema principal, pero hay mucho por hablar. Usted tuvo invitados ayer muy interesantes que le vinieron a hablar un poco del tema de cumplimiento normativo y creo que eso encaja perfectamente bien con lo que vamos a tratar hoy. Excelente. Don Julio César Raudales, el rector de la Universidad José Cecilio del Valle. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, Renato. Muy bien, acá contento de compartir con tan distinguidos invitados en este programa. Y un panorama interesante, ¿verdad? Sí, cada vez se pone más interesante el panorama del país. Hay que analizarlo y sobre todo hay que trabajar con inteligencia para sacar al país de sus entuertos. Así es. Don Jorge Cálix, el diputado Jorge Cálix. ¿Cuántas horas ha dormido Jorge o no ha dormido? Muy poco, la verdad, porque hoy tengo audiencia, Renato. ¿Audiencia? De mi trabajo. Audiencia en los tribunales, representando procesalmente a mis clientes. Y me tocó, después de salir de la sesión, ir a estudiar y prepararme para la audiencia. No, yo cuando dijo audiencia, dije yo, rápido le metieron el requerimiento a Cálix. Dije yo, por eso me asombré y le pregunté. No, de mis clientes. Muy bien, muy bien. Y Ulises Aguirre, hoy en la mañana aquí mis compañeros, ¿y qué pasa? ¿Quién va a moderar Frente a Frente hoy? ¿Lo vas a hacer tú, Ulises? No, Ulises está invitado mío hoy. Como panelista y también como periodista. Va a ser de todo, Ulises. ¿Qué tal, Ulises? Buenos días, Renato. Y sí, escuchaba que era un panorama interesante en el Congreso Nacional, pero quizás para los que hacemos periodismo, para los políticos, pero no para el país, Renato. Lo que pasó ayer en el Congreso. Ya me vas a explicar, ya me vas a abundar en detalles de lo que querés decir. Lucecita Madrid con esta pregunta. Vamos a ver si producción simultáneamente nos divide la pantalla entre Lucecita y yo, porque cuando ella esté leyendo, aunque ya está el título en pantalla, quisiera complementar algunas cosas así en directo. Lucecita, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes en casa, el tema del día en pantalla. En Nueva York, el caso Ho, institucionalidad y que no se nos escape. Para usted ayer en el Congreso Nacional, ¿se negoció los mejores intereses del país o impunidad? Ok, ahí quédate, solo déjame que por eso quería que compartiéramos. En Nueva York, el caso Ho es un tema que no podemos dejar de abordar. Ayer fuimos testigos los hondureños de la autoría intelectual en el asesinato de Aníbal Barro. Y no nos dejó de sorprender. Aunque había sospechas, ayer David Leonel dijo, estaba hablando mal de los cachiros, entonces lo mandamos a matar. ¡Qué frialdad! Por eso yo le agradezco, y aquí les digo, a Raúl Pineda y a Jorge Zelaya, Jorge, el diputado nacionalista. Una vez en un frente a frente, permito yo una llamada telefónica y la persona que llama refiriéndose al narcotráfico, a la inseguridad, dice los cachiros. No estábamos ni siquiera aquí en el Centro de Noticias Televicentro. ¿Sabes, Ulises, que teníamos allá el estudio en el edificio histórico de Televicentro? Y yo por primera vez escuchaba el término cachiros. Nunca había escuchado yo eso de los cachiros, dos palabras. Y ni entendí. No supe cómo asociar cuando la persona por teléfono dice los cachiros. Bueno, terminó el programa. Al siguiente día me llama Jorgito Zelaya. Rena me dice, no, flaco, me dice Jorge. Flaco, mira, tenés que hacer una aclaración sobre algo que dijiste ayer en Frente a Frente. A Jorge estaba coordinando el noticiero TN5 matutino, Jorgito Zelaya. ¿Y por qué? Le digo. Mira, ahí están molestos los cachiros. ¿Cuáles cachiros? Le digo. Bueno, y empieza Jorge a revelarme la historia. Pero, dije yo, no tengo que aclarar nada si yo no los he mencionado. Al siguiente día vuelve Jorge. Flaco, no te confíes. Flaco, no te confíes. Pero, ¿qué querés que diga, hombre? ¿Qué voy a aclarar yo si yo no he mencionado a ningún cachiro o a los cachiros como vos decís?
Por último, me llama el abogado Raúl Pineda. Renato, aclaré eso. Mire, yo estoy recibiendo información y ahí fue cuando me explica a Raúl Pineda el alcance de todo eso. De veras, abogado, le digo, aclaré eso, Renato, aclaré eso. Pero ¿qué voy a aclarar, hombre? ¿Qué voy a decir? Que una persona llamó aquí y mencionó los cachiros. ¿Y qué aclaración es esa? Si yo ni sabía de la existencia del apodo Los Cachiros. De repente sí, de los apellidos Rivera Maradiaga y todos esos diputados del departamento de Colón. Bueno, una semana, Jorge y Raúl insistiendo, aclare eso. Yo no lo aclaré. Gracias a Dios estoy vivo entonces. Cuando yo escucho ayer a de Lionel admitir que estaba hablando mal Aníbal Barro de ellos, por eso lo mandamos a matar, dice. Fíjate que solo me acordé de ese momento. Eso fue hace más de 10 años, como 13, 14 años. Pero bien, entonces, en Nueva York el caso Ho, institucionalidad, que está en precario en el país. Y don Rodolfo Dumas dijo, no voy a desaprovechar esta oportunidad. Por eso está aquí también. Y para usted ayer en el Congreso Nacional se negoció los mejores intereses del país o impunidad. Aquí está Ulises, está el diputado Jorge Calix. Va a ser un interesante programa. Muchas gracias, Lucecita. Me imagino que van a arder esas cuentas nuestras en redes sociales hoy. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya en segundito comenzamos con nuestros panelistas, aquí don Rodolfo Dumas, Julio César Raudales, Jorge Calix y Ulises Aguirre. Antes, Cristian Morazán. Cristian Morazán es parte del equipo de enviados de Televicentro, HRN y tunota.com a cubrir este evento del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Cristian, ¿qué tenemos hoy? ¿Sigue Davis o ayer terminó? Cristian. Renato, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto saludarlos a ustedes, a todos sus panelistas desde la Corte del Distrito Sur en Nueva York. Sí, continúa el contrainterrogatorio por parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández a cargo del abogado Raymond Colón. Esperamos que hoy avance rápido, porque el juez Kevin Castle sí le llamó la atención ayer al abogado Colón, porque está utilizando la misma táctica que llevó a cabo en el contrainterrogatorio con Chan de Ardón. Estas preguntas, podríamos decir que repite mucho la misma consulta, y esto hace molestar al juez Kevin Castle, porque le dice que el jurado se cansa. Preguntas mucho la misma consulta, le dice el juez Kevin Castle. Incluso llamó a la defensa y a la fiscalía hacia un lado de la sala. Ponen un sonido como cuando usted escucha que se va una radio del aire, para que nosotros no podamos escuchar qué es lo que están conversando. Pero sí, cuando se está desarrollando el juicio se molesta mucho, le habla bien estricto, le habla fuerte al abogado Colón, y le dice, ya te contestó el testigo. Y es por eso que esperamos que continúe hoy este contrainterrogatorio y que finalice este día, al igual que lo hizo con Chan de Ardón. Le está recordando asesinato por asesinato. Él confesó que participó y se vio involucrado en 78 asesinatos. Le menciona a cada una de las personas que murió a manos de la banda de los Cachiros, y también le pregunta que cómo fue y que por qué los asesinó o dio la orden para asesinarlos. Y a propósito de ese comentario suyo, Renato, sobre cómo asesinó no solo a aquellos que se le ponían en el camino, a los traficantes que disputaban territorio, también jamás habíamos visto a un jurado tan concentrado, con una mirada de asombro, ¿por qué no decir con una mirada de temor, asustados e impresionados, cuando Colón le pregunta por cada asesinato y él dice, lo asesiné, ordené que lo matara? E incluso vimos unas caras de tristeza cuando Colón le preguntó por un asesinato donde se vio involucrado una menor de edad, una niña,
Él aseguró de que el asesinato, el objetivo era su padre, porque era narcotraficante, pero que en ese momento él no iba en el carro, sino quien iba era su hija, una menor de edad. Ahí sí, hasta escalofrío nos dio a todos los que estábamos presentes ahí en la sala. Y repito, hemos visto esa tensión que ha puesto el jurado precisamente cuando hablan de los asesinatos que cometen los narcotraficantes o que cometieron en su momento, Renato. Dime si dijo esto textualmente. Dime tú, corrobóramelo tú, que se arrepentía de lo actuado, pero que más se arrepentía de haber hecho socio del cártel de los Cachiros a Jo, un delincuente que fue presidente de Honduras. El relato que se me da a mí es que en ese momento hubo un silencio, como tú lo estás describiendo ahora mismo. Habló del Andaverde también. Mira, sí. Habló del Andaverde y habló de esa controversial entrevista del Andaverde aquí en Frente a Frente, que no le gustó, dice, que habló más de la cuenta en esa entrevista y admitió que él es parte de los que lo mandaron a matar. Vamos a ver lo que se me dice aquí. Después se refirió a lo del Andaverde y tú me lo vas a ampliar un poquito antes de comenzar con mis panelistas en Tegucigalpa. Expresó algo así como, Jo es un cachiro más. Y además habló hasta de la muerte del gato negro. Y asoció a Óscar Álvarez, dijo que Óscar Álvarez había mandado a matar al gato negro. ¿Me confirmas todo esto, Cristian? Renato, en efecto, bueno, cuando se sintió acorralado, cuando Colón, y fue precisamente cuando hablaba, cuando le preguntaba sobre estos asesinatos de menores de edad y de mujeres. ¿Por qué mataste a esta mujer? Entonces él se sintió acorralado, él vio una presión porque él es muy molesto. Con la fiscalía, él responde tranquilamente, muy amable, pero con el abogado Colón podríamos decir que hasta se comporta un poco mal educado, un poco mal criado, le responde fuerte, lo queda viendo con esa mirada aterradora al abogado Colón, y sí, en efecto, y en ese momento cuando estaba preguntándole por los asesinatos en contra de mujeres y de menores de edad, se molestó y le dijo, pero mira, le dice, sí, me arrepiento de esos asesinatos, me arrepiento, y me arrepiento también de haber involucrado y de haber pagado sobornos a ese señor, a Juan Orlando Hernández, a políticos como Óscar Nájera, como Porfirio Lobo Sosa, como Reinaldo Economo, ahí los mencionó a todos, muy molesto, me arrepiento más de eso, dice, de haberlos involucrado con la banda de los cachiros, porque ellos son unos cachiros, ellos pertenecían a mi banda, desde el momento que ellos recibían sobornos, se convirtieron en un cachiro más, dice, y ese señor, y así lo indicó, él recibió muchos sobornos, principalmente para su campaña política. Habló también de la muerte de Alfredo Landaverde. En efecto, no es la primera vez que se menciona que en esta entrevista que se llevó a cabo, la recordamos nosotros en Frente a Frente, se ha mencionado en el juicio esta entrevista que usted le realizó a Alfredo Landaverde, y de igual forma, en efecto, cuando se habló del SAR antidrogas del general Julián Aristides. Aristides González, sí. Él dijo de que Óscar Álvarez dio la orden para matar a Juan Osorto o Héctor Portillo o el alias de Gato Negro. Otros nombres también que han surgido, que él lo ha mencionado, es a Arnaldo Urbina, y de igual forma dijo que en esta conexión que tenía con Reinaldo Economo también el diputado Milton Puerto se vio beneficiado con el pago de sobornos. Pero en efecto, eso fue precisamente lo que dijo. No le dijo delincuente, solo únicamente sí le dijo que pertenecía a la banda, que era un cachiro más, y de lo que se arrepentía también era de haberle pagado muchos sobornos a los narcopolíticos, así lo dijo. Sí. Bueno, Cristian, te agradezco. Cristian, no sé, pero hoy veo más oscuro esa partecita de Nueva York donde estás. Hay bastante nubosidad. ¿Cómo está la temperatura?
Aquí estamos con mi compañero Archie. Archie, tal vez damos un paneo. Antes de darle cómo está el clima, también comentarle de que ya es menos gente la que viene. Si usted se fija, este es el ingreso. Ahí está el ingreso hacia la Corte del Distrito Sur. Hoy estamos amanecimos con -2 grados. Habíamos estado con una temperatura sabrosa. Ayer estuvimos con una temperatura de 14, 15 grados centígrados la máxima. De igual forma el martes, pero hoy ya ha vuelto a descender la temperatura. Estamos a -2 y hay un sol, pero aquí nos reímos. Ese sol no calienta, decimos. Ese sol para nada que calienta, sentimos más helado, al contrario. Pero aquí nos mantenemos y aquí estamos al pie de la bandera desde la Corte del Distrito Sur. Renato, sí, está un poco oscuro, pero hay un sol que de repente, ya se fue en este momento, solo aparece segundos y se oculta de inmediato. Sí. Bueno, Cristian, te agradezco y de nuevo les deseo otro día exitoso en esta cobertura. Que esté bien, al igual que Xiomara Orellana, que por cierto, Xiomara hoy será intervenida quirúrgicamente, y Oscar Estrada. Gracias, Cristian. Diputado Jorge Calix, realmente valóreme lo que sucedió ayer en el Congreso Nacional de la República. Aquí puedes intervenir con preguntas o con tus comentarios, tu percepción, Ulises, de lo que ayer captaste también en la transmisión de TN5 Estelar. Bueno, Renato, gracias por la invitación a su programa. Es un placer compartir este escenario con don Ulises, que hoy está de invitado, con don Rodolfo y con don Juan Carlos. Julio César. Mire, hay que ser coherentes. Y lo que era malo ayer sigue siendo malo hoy. ¿Qué pasó en la sesión de ayer? Pasó que hubo una negociación a la cual no me opongo a los acuerdos políticos. Claro, quiero dejarlo muy claro. Yo he venido pidiendo acuerdos políticos para avanzar. Es correcto tener acuerdos políticos. Al Congreso llegamos a eso, a lograr acuerdos. Eso es lo que nos diferencia de los monos, Renato. No llegamos a pelear al Congreso, llegamos a construir acuerdos. No estoy criticando eso. Pero cuando se está escogiendo al ente acusador del Estado y el que está negociando por el otro lado tiene requerimientos fiscales, me suena una alarma. La alarma es la de que pidió a cambio. Porque don Narri Juan Afura Sabla, Tito Afura, tiene requerimientos fiscales presentados. Tiene acusaciones en proceso que van a estar a cargo del fiscal que él ayer escogió a elegir. Para mí, Renato, con todo respeto, hay un conflicto de interés. Porque me hace pensar a mí que se negoció impunidad. Yo pregunté cuál era el alcance de la negociación, porque no puedo asegurarlo también. No puedo asegurarlo, pero mi duda es válida. Mi duda es clara. Si él tiene requerimientos fiscales y se involucra en el proceso de elección y sale adelante, ¿qué obtuvo él a cambio? Esa es mi duda. Y lo único que pido es una respuesta. Luego, 5 elecciones, 5 instituciones se escogieron en una sola moción. 5. Si eso lo hubiera hecho el Partido Nacional hace 3 años, don Ulises Aguirre, ¿qué hubiera hecho Libre? Lo que hemos visto, lo que hemos... Libre hubiese hecho lo que hemos hecho, ¿correcto? Hubiéramos quemado la Constitución, hubiéramos quebrado vidrios, hubiéramos quemado llantas, hubiéramos tirado cohetes, hubiéramos hecho insurrección legislativa. Por menos que eso, hacíamos lo que ustedes denominaban zafarrancho en el Congreso. Por menos de lo que ayer se hizo. 5 elecciones en una sola moción. Renato, ¿eso es democracia? ¿Eso fortalece la institucionalidad? Yo ayer quería votar por otras personas que me parecían idóneas para el cargo, pero me las metieron en un solo y me dijeron o votás por todas o no votás por ninguna. ¿Es eso correcto?
Eso va a permitir que el Estado de Derecho se fortalezca. ¿Es eso refundar la nación? Porque yo no vi al Partido Nacional hacer eso. Y si lo hubieran hecho, ya le insisto, hicieron cosas más pequeñas que esos. Y la reacción de nosotros fue virulenta, fuerte. Quemamos la Constitución, tiramos cohetes, no permitíamos que sesionaran, quebramos vidrios, quemamos llantas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y discúlpeme, Renato, yo quiero ser bien claro. Yo no estoy aquí atacando al partido político que yo pertenezco. Yo estoy aquí diciendo que lo que era malo ayer es malo hoy. Porque no se vale decir que esto es malo si lo hacen los nacionalistas, pero es bueno si lo hago yo. No, señor. La vara tiene que ser igual para medirnos a todos. Porque solo falta que me digan que estábamos en contra de la reelección en el 2017 porque era la reelección de Juan Orlando. Pero ahorita la reelección podría ser buena. Eso es lo que me están queriendo decir cuando avalan actitudes como la de ayer, que son propias de la política del pasado y de lo que hemos venido criticando durante 12 años. Ayer lo que se hizo fue más de lo mismo. Más de lo mismo. Y la gente en el 2021 votó por un cambio, para que pudiéramos cambiar nuestra actitud, para que la clase política se adecentara. Mandaron un mandato claro, no queremos lo mismo, pero se está haciendo lo mismo. Esa es la realidad. Se está haciendo lo mismo. Esto no es un tema personal contra nadie. Estoy siendo autocrítico y coherente, porque si en el pasado me opuse a una cosa desde la oposición, hoy como gobierno debo estar en contra también. En el pasado estaba a favor de la segunda vuelta, hoy tengo que estar a favor de la segunda vuelta. Eso es coherencia. El que en el pasado estuvo a favor y hoy está en contra es un hipócrita. Así de sencillo. El que en el pasado estuvo en contra y hoy está a favor es otro hipócrita. Así de sencillo. Cambiar de posturas por circunstancias es hipocresía, es falta de dignidad, es falta de respeto al pueblo hondureño que está cansado de escuchar políticos tradicionales de 3 partidos del tripartidismo decir y hacer lo mismo, mismas acciones, con rostros distintos. Eso es lo que no se vale. Esto es lo que desencanta a la gente. Yo estoy convencido, y lo sé porque he recibido miles de llamadas de los militantes del Partido de Libertad y Refundación, que no les parece lo que se hizo ayer. Porque saben que si lo hubiera hecho Juan Orlando, hubiéramos estado en contra, nos hubieran llamado a movilizaciones, a tomas de carreteras, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hemos hecho durante todo el tiempo y de las cuales yo no me arrepiento. Pero si en aquel momento lo critiqué, hoy estoy más obligado que antes a criticarlo. Si en el 2017 me opuse a la reelección y hoy salen con reelección y yo vengo diciendo, no, hoy la reelección sí es buena, soy un hipócrita y soy un indigno. La reelección era mala en el 2017, es mala en el 2024 y seguirá siendo mala en el 2025. Si hay alguien de Libre que piense diferente, discúlpeme, pero revise sus valores. Lo que era malo ayer es malo hoy y seguirá siendo malo mañana. Yo no tengo absolutamente nada en contra de las autoridades que fueron nombradas. Yo les deseo lo mejor porque yo quiero que al país le vaya bien. Yo quiero que las instituciones funcionen. Pero es muy difícil pensar que van a funcionar cuando surgen de un acto viciado como el de ayer. Muchos de los políticos que ayer, hablaron y dijeron que esto estaba correcto, hace 3 años hubieran estado en contra. Y solo es de que busquemos sus tweets. Yo aquí los tengo y los podemos pasar uno por uno, si usted quiere, antes de que los borre. Para que vean cómo pensaban antes y cómo piensan hoy. Y uno debe de pensar lo mismo, sin importar quién ostente el gobierno. Eso es coherencia. Y la gente, eso es lo que quiere. Renato, la gente quería un cambio en el 2021 y por eso votó por nosotros.
con esa abrumadora mayoría. La gente sigue queriendo un cambio, porque las cosas no han cambiado. Las Vamos a ver. prácticas siguen siendo Le las estoy mismas. entendiendo que ayer lo que hicieron los 3 partidos políticos fue negociar impunidad. ¿Eso es lo que le estoy entendiendo? Cuando usted negocia la elección del fiscal con una persona que tiene acusaciones, entonces parece que está negociando impunidad. Eso es lo que parece, Renato. Y yo pregunté, vea mi intervención, respetuosamente pregunté qué fue lo que se negoció. Y nadie se atrevió a decirme aquí no se negoció nada. O nadie se atrevió a decirme no hablamos con un imputado para llegar a estos acuerdos. Vaya, eso era todo. Porque de acuerdo, algo tuvo que haber ahí y no está mal. Pucha, pero ayúdame a que no me despidan a fulana de tal. Eso está bien. Eso es dentro de lo normal. Pero ¿por qué había un imputado en la negociación? Que no es diputado, dicho sea de paso, porque si es diputado, es diputado. Pero es el ex candidato a la presidencia del Partido Nacional de Honduras. Nasri Juan Asfura Sí. Sablas. Y casi virtual candidato para la próxima contienda. ¿Qué percepción tienes, Ulises? No, lo tuyo ya no debe ser percepción. Ayer estuviste cubriendo esa sesión y hablando con los protagonistas, con diputados de diversos partidos. Y como periodista le hemos venido dando seguimiento. Esto tiene un antecedente, Renato. En el Congreso Nacional no aparecía el nombre de Papi a la orden, para que la gente lo vaya poniendo en contexto. Eligieron a Marcos Velázquez por una votación de 45 votos a 7 de otra profesional del derecho de tendencia nacionalista y un voto que sacó el exdiputado Renan Inestrosa. Hasta ahí Marcos Velázquez era el representante del Tribunal Superior de Cuentas. Por el Partido Nacional. Por el Partido Nacional. La sorpresa que se llevan es que hasta ayer, Renato, al mediodía, según las versiones y lo que platiqué con algunos diputados, hasta ayer el ex candidato presidencial del Partido Nacional les comunicó en una reunión que se dio en una colonia capitalina, estos son los candidatos que van. Ayer los nacionalistas, a excepción de 5, que creo que los encabeza Marco Midense, habrá que decir con nombres, que es el que siento con una sonrisa amplia y optimista en todas estas negociaciones, no mire la misma cara en Tommy Zambrano, que fue tan invisible ayer que le pregunté al diputado, y Tommy Zambrano estuvo en la sesión del Congreso Nacional, con todo el protagonismo que ha tenido, sí, ahí estaba. Entonces, en la bancada nacionalista, Renato, hay un descontento generalizado, a excepción de unos 4 o 5 diputados, porque les impusieron. Y entonces, cuando uno viene y dice, bueno, pues que la negociación no se dio en el Congreso Nacional, lo decíamos ayer, todos los parlamentos tienen el derecho y la obligación de negociar. Correcto. Sí, pero en este caso no se negoció en el Congreso, se negoció fuera del Congreso. Con imputados. Y Con imputados. habría que ponerle ese agregado. Entonces, eso No es para creo- menos, ¿eh? Sí. No es poca cosa. Y eso, Renato, creo que es lo que ayer en el Congreso Nacional generó malestar. Generó malestar en la bancada nacionalista. Y bueno, Pero votaron a favor del paquete, a excepción de Jorge Zelaya, pues sí, entonces no. ¿Perdón? Todos votaron a favor. Sí, Eso es lo que me extraña a mí. Salvo Jorgito, entiendo, ¿no? Sí, Pero es el único que... pero Es ahí incoherencia. ahí va lo interesante de todo esto. Cómo el Partido Nacional, pese a que le torcieron el brazo, prefirió votar antes que se los quebrara. Antes que le quebraran el brazo. Y entonces votaron, no votaron con una sonrisa, si lo pudimos percibir, pudimos hablar con los diputados y ¿qué vamos a hacer? Pero cuidado, este quiebre en la bancada nacionalista creo que es el quiebre más visible que hemos podido percibir. Y después de acá hay otra historia en la bancada del Partido Nacional. Pero también hay una historia en el Partido Libertad y Refundación. El diputado Jorge Zelaya, y rapidito, Renato, el diputado Jorge Zelaya se opone y dice, yo me opongo por esto y este otro. Llegó un diputado, y lo digo con nombres porque siempre me ha gustado y ese ha sido mi estilo, Yacu Uriarte, llegó, pues, Del Partido Nacional. del mismo bancada nacionalista, casi a agredirlo. ¿A quién? A Jorge A Jorge, Zelaya. y se generó por un momento, hay una fricción dentro de la bancada nacionalista. Y luego se calmaron las aguas. A él llegaron pero al diputado Jorge Cálix, yo estaba ahí, estaba en una transmisión, llegaron no menos de 5 diputados a darle su respaldo. ¿Y cómo Apoyaron. votaron esos diputados que llegaron Se abstuvieron. a solidarizarse Todos los con diputados se Jorge? abstuvieron. Diputados de la bancada del Partido Libre. Libertad y Refundación. Entonces, hay 2 escenarios. Un Jorge Zelaya que se opone solitario, pero está la disciplina que han tenido los nacionalistas. Pero también está un Jorge Cálix
que también vote en contra, lo manifieste en el Congreso Nacional, pero guardan silencio porque fue una vapuleada, un batacazo que se llevó de encuentro a la forma en cómo se había hecho el proceso. Pero me llamó la atención ver los dos escenarios. Pero llegan diputados de Libre, y los vi, de Chirinos, Francis Cabrera. Francis Cabrera. El Chele Huelga, Edgardo Chele Huelga, Castro. Edgardo Castro. No se solidarizaron en la Cámara, y subieron a donde lo víamos, que tuvo la deferencia de subir a darnos la entrevista, a darle la solidaridad. Y lo vi, una solidaridad con abrazos, con expresiones, y me llamó la atención esos dos escenarios de la disciplina y la obediencia nacionalista frente a la rebeldía del diputado del Partido ¿De qué Libertad partido y Wilmer Cruz? El De Libre. De Libre. ¿Cómo fue el voto de Wilmer? Se abstuvo Wilmer. Sí, ¿Y Marco Tinoco? También. también. Se abstuvo. ¿Cuántos se abstuvieron de Libre ayer? 7, creo, 8. 7. 6. Se abstuvieron, y usted que votó en contra. Yo me abstuve también. Usted no votó en contra, sino que se Sí, abstuvo. por eso le digo que fue Sí. 7, 8 por ahí. Sí. Permítame, porque él me está dando una cifra aquí de 7, 8, me dice. Sí. Sí, yo vi que me pusieron que he votado en contra, pero yo me abstuve. Sí. Me abstuve. Renato, yo insisto, no tengo absolutamente nada contra nadie en particular. Sí. A la mayor parte de las personas que estaban siendo elegidas ayer no las conozco. Conozco a 2, creo. Cuando digo conozco es que al menos les he dado la mano. Al resto no los conozco, y no se trata de eso. Se trata de que las cosas que eran malas ayer siguen siendo malas hoy. Yo no critico, y lo recalco, es importante que lo digamos y que quede claro. No critico el acuerdo ni lo condeno. Los acuerdos políticos, esos son necesarios para avanzar. Ojalá hubiésemos tenido un acuerdo político en septiembre y nos hubiéramos ahorrado 5 meses de parálisis legislativa. Ese no es el problema. El problema es que se negoció y con quién. Y hacerlo a espaldas del pueblo. 5 elecciones en una sola moción es algo que yo nunca había visto. Ustedes que han cubrido más la fuente parlamentaria, díganme si esto había pasado, si hay un precedente de esto. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y nosotros deberíamos de ser coherentes. Así de sencillo. Si esto, la vara con la que tenemos que medir nuestras acciones es la siguiente. Si esto lo hubiera hecho Juan Orlando, ¿cuál hubiera sido mi postura? ¿A favor o en contra? Si su respuesta es, ante la pregunta, si esto lo hubiera hecho Juan Orlando, yo hubiera estado en contra, entonces, si esto lo hace hoy el gobierno de turno, debo seguir estando en contra. Punto. Porque lo malo es malo independientemente de quién lo haga y cuándo lo haga. Y sobre todo en medio de un juicio en Nueva York, elegir autoridades de esta forma genera suspicacias, ¿o no, Renato? Genera suspicacias. Usted fue más allá, habló de un caso que se ventila en el Poder Judicial ayer en su comparecencia en el Legislativo. Claro que sí, don Johnny Cafati, que es socio de Juan Narria Furazabla, de Tito, tiene un caso que debería estar fenecido, muerto. Para los que son abogados, usted es abogado, es un caso que tiene una sentencia en contra en primera instancia. ¿De quién? De Johnny Cafati. Es un caso que tiene sentencia en contra en primera instancia, sentencia en contra en la apelación, sentencia en contra en casación. Presentaron un amparo, ya para mí eso ya no es válido, pero hombre, se lo valieron. Sentencia de amparo en contra. Y luego presentan un recurso de revisión civil sobre una sentencia de amparo. Eso no existe. La Ley sobre Justicia Constitucional, artículo 102, por favor, búsquenlo en Google ahí en su casa, establece en números claustros, números cerrados, los presupuestos procesales bajo los cuales es admisible un recurso de revisión civil, que más o menos son que condenaron al juez por prevaricato, por ejemplo. Entonces, tiene que revisarse mi sentencia porque él cometió fraude en otras, tiene que revisarse la mía. Condenaron a uno de los testigos que participó en el juicio a falso testimonio. Entonces, si falsificó su testimonio en aquel juicio, pudo haberlo hecho en el mío. Jorge, ¿y por qué sacó ese caso ayer usted? Porque ese caso está en medio de esto. Eso es un caso que debería estar muerto. Que forma parte de las negociaciones.
yo lo pongo ahí y di el número de expediente para que alguien lo vaya a revisar a ver si yo estoy diciendo mentiras. Son 50 millones de dólares, Renato. 50 millones de dólares. Entonces, hombre, ¿qué les costaba decirme no es cierto? Ese caso no tiene nada que ver. Porque puede ser que no tenga nada que ver, Renato, está claro. Yo no puedo afirmar que tiene algo que ver, pero sí puedo decir que ese caso ahorita está vivo. Ahorita está vivo. Que hace un par de semanas, de días, tuvo una audiencia. Eso es lo que yo puedo decir. Y eso se ve mal. Porque es un caso que debería de estar cerrado. Porque no hay manera de que presenten un recurso de revisión sobre una sentencia de amparo. Por si no lo entiende, lo que le estoy entendiendo yo a Jorge es que en ese caso puede, dice él, no lo puedo asegurar, dice, pero puede haber interés de Narri Afura, quien fue el que negoció por el Partido Nacional la elección de estos cargos ayer. ¿De qué cargos estamos hablando? Ayer se ratificó a Joel Zelaya como fiscal general y ya en propiedad, ya no es interino. Se sacrificó a Mario Morazán y se eligió como fiscal adjunto a Marcio Cabañas. Y dicen que, dicen que Juan Carlos Sánchez Villalobos será el director de fiscales. Y este es afín al Partido Nacional. Lo que se me ha dicho a mí es que esta fue parte de la negociación. El fiscal general selecciona al director de fiscales, Juan Carlos Sánchez Villalobos, afín al Partido Nacional. Pero si quisiera destituirlo, tiene que contar con el visto bueno también del fiscal adjunto Marcio Cabañas. No sé si me entienden la negociación, ¿verdad que se entiende? ¿Lo entendiste, Julio? Sí, está claro. Como Juan Carlos Sánchez es del Partido Nacional, si se le ocurriera a Joel Zelaya separarlo, tendría Joel Zelaya que contar con el visto bueno del fiscal adjunto Marcio Cabañas, afín al Partido Liberal. Lo cual contraviene la ley, entiendo. Ustedes que son abogados, aclárenmelo, ¿verdad? Porque la ley le da ciertas atribuciones al fiscal general de la República. Van a reformar el reglamento. Bueno. Van a reformar el reglamento. Esa fue parte de las negociaciones también de la Fiscalía. Creo que debemos de meditar todavía más en estas cosas. O sea que no nos dijeron todo ayer. Ese es mi punto, que fue lo que se negoció. Pero es preocupante porque ¿por qué un imputado negocia elegir el fiscal? ¿Por qué un imputado negocia elegir el fiscal? Cuando dice imputado, Jorge Caldi se está refiriendo al excandidato del Partido Nacional, Narri Afura, para que lo entienda la gente. Correcto. Sí, una persona que está siendo procesada por la posible comisión de delitos, que está siendo acusada por el Ministerio Público, pero que participó activamente en la negociación para elegir a ese Ministerio Público. Eso se ve mal. Se ve mal. Que alguien me diga que eso está bien. Se ve mal. Hay conflicto de interés. No debería de estar un imputado. Imputados, pues, es una persona que está siendo acusada por el Ministerio Público en los tribunales por la posible comisión de un delito, estar negociando la elección de quién lo va a juzgar, quién lo va a acusar, perdón. El problema es que si eso es así, diputado, estamos cayendo ya en el descaro. Yo no sé si hubo ahí ese tipo de negociación. Yo estoy diciendo que así fue. Claro, yo tengo que creerle a usted, pero, a ver, nosotros aquí con don Rodolfo solo somos televidentes, ¿verdad? Sí. Y lo que vemos son las noticias, no podemos ver lo que hay detrás o qué fue lo que se gestó detrás. Pero si lo que usted dice es cierto, y yo no tengo por qué dudarlo, claro, estamos cayendo ya en el descaro, porque antes esas negociaciones se hacían bajo la mesa y digamos que si había un imputado por ahí o si había un conflicto de intereses, trataba de cubrirse al máximo, para no caer, repito, en la desfachatez de tener a alguien que esté imputado o acusado en una negociación que a todas luces, como usted bien lo dice, le va a beneficiar, ¿no? Parece mentira, Renato, pero aquí sí está claro de que en la negociación sí estuvo Narri Tito Afura. Eso está claro porque los nacionalistas dicen, nos reunimos con él y nos dijo a las 12 del mediodía o al filo del mediodía
estos son los Bueno, que pero negociamos. dime algo, ¿quiénes son los grandes negociadores? Porque solo hablamos de Narriafura, pero yo entiendo que debió estar ahí alguien del Partido Liberal y alguien de Libre. ¿Quiénes son los grandes negociadores de este paquete que se aprobó en el Congreso anoche? Solo se asegura que está Narri Tito Afura, pero se especula que en las negociaciones estaba y que estuvieron en esas negociaciones o que ya las traían desde antes, Renato, desde días atrás, don Manuel Zelaya Rosales, y quien desconoce que la mano que mece la cuna en el Partido Libertad y Refundación es Manuel Zelaya Rosales. Y del Partido Liberal, pues se presume, porque hay que manejarlo a nivel de su puesto, que es don Gianni Rosenthal, que es el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Pero lo que sí queda claridad es que las negociaciones, aquí todos daban por muerto, Narri Tito Afura, él estuvo al frente y les dijo, esto fue lo que negociamos y esto es lo que yo decidí en el caso del Partido Nacional. Yo aquí quiero rescatar dos cosas, si me permites, Renato. Sí, y después voy a escuchar a don Rodolfo Dumas. La primera es que desde hacía tiempo, y lo voy a decir con nombre y apellido, ¿verdad?, no se veía tanta unanimidad en el Congreso. Eso llama la atención. Tenemos 2 años y un poquito más de no tener tanta unanimidad en el Congreso. Eso solo me recuerda, y lo voy a decir, repito, con nombre y apellido, los tiempos de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Cuando Juan Orlando Hernández salía muy orgulloso, muy orondo, siendo presidente del Congreso él, diciendo: no hemos aprobado ni una sola ley con menos de 105, 110 votos. ¿verdad? Ayer hubo como 112, ¿verdad? Pero lo mismo escuché. Eso sí, eso me parece bien curioso y que hay que analizarlo. Y la otra cosa que nos debe llamar la atención, Renato, y creo que esto no es nuevo, es algo que desde siempre ha sucedido, es que los partidos políticos en Honduras están conformados por personas que confunden los ideales y los principios, que creo que esto es muy coherente con lo que decía aquí el diputado, con la sumisión, ¿verdad? Entonces, intercambian, mejor dicho, los principios con la sumisión, y pareciera entonces que la unanimidad tiene que ver más con sumisión que con defensa de principios, y ese es un gran problema en las sociedades. Miren, decía Winston Churchill, decía esto, y me encanta esa frase, decía: hay quienes abandonan su partido para defender sus principios, y hay quienes abandonan sus principios para defender su partido. Mire, disculpe que lo interrumpa. Sí. Ahorita que usted toca ese tema que me parece absolutamente toral, solo para que se lo dejemos un poco más claro, ya que mencionó el tema de Juan Orlando, al pueblo hondureño. Lo que pasó ayer es más o menos lo siguiente. Ayer, un acusado, Tito Afura, negoció quién lo va a acusar. Tuvo la oportunidad de escoger quién lo va a acusar. ¿Cuál es el problema de eso? Le pongo la analogía. Es como que Juan Orlando Hernández tuviera la posibilidad de escoger al fiscal de Estados Unidos o al juez de Estados Unidos que lo está acusando hoy por narcotráfico. O al jurado que lo está acusando hoy por narcotráfico. Esa es la gravedad. Que aquí, en Honduras, hemos permitido que un acusado elija al que lo va a acusar. Es como que le permitiéramos a Juan Orlando la posibilidad de escoger él, el fiscal que lo va a acusar en el Distrito Sur, el juez que lo va a juzgar en el Distrito Sur y el jurado que va a dictar el fallo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ese es el problema, para que lo entendamos de mejor manera. Si usted está de acuerdo con lo que pasó ayer, entonces revise sus valores, porque quiere decir que está de acuerdo con que a Juan Orlando tenga la posibilidad de escoger el fiscal que lo va a acusar, el juez que lo va a condenar y el jurado que va a dictar el veredicto. Don Rodolfo Dumas, ¿cómo valora todo esto? Que tiene que ver con la institucionalidad hondureña. Para los que vivimos en la República de San Pedro Sula, en realidad todo esto es algo extraño. Antes de entrar al programa, platicaba con el diputado y le consultaba si las personas que habían electo ayer eran buenas, eran malas, eran técnicos, estaban calificadas, y su respuesta fue: no sé. No sé. Ni siquiera vimos las hojas de Y vida. probablemente el resto de los diputados me dieran la misma respuesta. No saben. Y ese es el problema más grave que veo yo en todo este
entuerto que hay en la clase política, porque hemos abandonado la meritocracia para las instituciones. Vemos una institucionalidad fracturada, reducida a su mínima expresión y que está siendo exhibida en los Estados Unidos con un Estado inerme ante el crimen organizado, que es lo peor que nos pudo haber pasado. Entonces, estas situaciones que se dan constantemente, porque tampoco es nada nuevo, obviamente causa una profunda desilusión en varios sectores del país, en la costa norte, para hablarle puntualmente donde yo vivo. Estas situaciones en realidad lastiman profundamente la credibilidad del pueblo en sus instituciones. Es grave lo que está pasando. No podemos seguir en este proceso donde se vea, y tomo las palabras del diputado, como algo normal negociar estas cuestiones, cuando la institucionalidad debería estar construida precisamente en base a meritocracia. Tenemos elecciones que vienen pronto, que son fundamentales, son cruciales para el futuro de Honduras. Estamos hablando del Consejo Nacional Electoral y del Registro Nacional de las Personas, que es delicadísimo, Renato y amigos. Esa es una institución de seguridad nacional. Estamos hablando de la base de datos de identificación del pueblo hondureño. Es una institución muy delicada y no puede ser que los políticos vuelvan a lo que el diputado llama las mañas del pasado y contaminen este tipo de instituciones que son estratégicas para Honduras. Entonces, en realidad nos pinta un panorama muy complicado, muy grave. Me habían dicho que el tema, digamos, del programa era la institucionalidad y bueno, esto tiene que ver precisamente con la institucionalidad. Ayer usted tuvo aquí unos invitados que le vinieron a hablar de la cultura de cumplimiento. Yo le hablo de la cultura de legalidad que se ha perdido en Honduras. ¿Cuál es la diferencia entre los países que progresan y los países que se mantienen en el retraso como Honduras? Precisamente eso, la cultura de legalidad, el respeto a la ley, el saber que todos somos iguales ante la ley y que si la violamos vamos a tener que enfrentar consecuencias por haberla violado. Eso es lo que distingue las naciones que progresan con las que se mantienen estancadas como Honduras y que estamos en una situación muy delicada. Entonces, ese tema de la cultura de legalidad, y precisamente por eso estamos impulsando ese proyecto del que se habló en este programa ayer, porque creemos que en eso se basa precisamente el futuro de una nación próspera. El tema de la cultura de cumplimiento no lo podemos ver solo como un requisito legal que está ahí porque la ley nos lo exige. Es una cuestión en realidad que es la base misma de una sociedad próspera. Tiene que ver con resultados. Absolutamente, tiene que ver con resultados. ¿Cómo nos va a ir económicamente? Y claro, y cómo se presenta la nación, cómo Honduras tiene una oportunidad. Mira, aquí el año pasado insistentemente hablamos de la oportunidad histórica que tenía Honduras con el nearshoring, ese movimiento que hay de empresas desde Asia a lugares más cercanos al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos de América, y que Honduras tenía oportunidad histórica ahí, pero lastimosamente son estas situaciones estructurales, la falta de confianza en las instituciones, la falta de Estado de Derecho, la falta de estabilidad jurídica, las que alejan esas inversiones. Tenemos la oportunidad como hondureños no solo de estarnos quejando del pasado, ya sabemos todo lo que está mal, aquí lo estamos escuchando elocuentemente de un diputado. Entonces, corregir esa actitud, corregir ese comportamiento para presentar un país que sea atractivo a la inversión y donde se respete sobre todo la ley. Es esa cultura de respeto a la ley, de nuevo, la que distingue a las naciones que avanzan. Y ese irrespeto a la ley es el que distingue a las naciones que están estancadas. Miren, más de algún político en este momento está diciendo, yo no entiendo a esos panelistas, yo no entiendo a los periodistas. Por supuesto. Hasta hace poco nos estaban diciendo que deberíamos elegir al fiscal general y adjunto con 86 votos, con mayoría calificada. Los elegimos con 112, 114 votos ayer y están criticándonos. No, que aquí es donde yo quiero entrar a la reflexión. Porque más de alguno en este momento está diciendo, yo no entiendo. Si cumplimos la demanda de la comunidad internacional que querían ver fiscal general y adjunto con mayoría calificada. Ayer lo hicimos. Y siguen criticando. No, pero es que no se trata de eso. No. El diputado correcto. Mire, él usó un término clave,
conflictos de interés. Ahí es donde en quiero llegar. En este tipo de decisiones no es posible que sigamos manteniendo esa mala práctica de que existan conflictos de interés en ese tipo de elecciones. Ahí es donde quiero llegar. Yo dije, más de algún diputado está diciendo eso en este momento en la mesa del comedor o en la cama viéndonos. La cuestión, el sabor amargo que queda de esto es ¿qué negociaron? Si negociaron impunidad o qué negociaron. Ese es el punto que está planteando aquí el diputado Calix, que ratifica a Rodolfo Dumas, que ratifica a Julio Raudales y que también viene describiendo Ulises Aguirre. Si negociaron impunidad, pues, porque esa es la percepción que queda en función de lo que están diciendo algunos líderes políticos como Jorge Calix. Ahora, el detalle es que no conocemos o no se conoce prácticamente nada, Renato, de lo que se negoció, de lo que estuvieron hablando en secreto, dónde, cómo, con quiénes, en estas Y negociaciones. si todo lo que negociaron fue por el bien del país, la estabilidad política, el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Habrá que ser supremamente Pero optimista. no a ver, solo eso. Puede no ser. Si sí. eso es así, entonces tal vez en la sesión de hoy o de mañana o cuando sea que nos convoquen, vamos a aprobar la ley de colaboración eficaz, vamos a derogar el Código Penal de la Sí, tal vez impunidad. es un buen comienzo. Vamos Sí. a aprobar leyes que nos comprometimos a aprobar, como el referéndum revocatorio, como la segunda vuelta. Entonces, si es eso así, está todo bien y me habrán callado la boca, ¿verdad? Renato, y solo, mira, a partir de ayer, de la sesión de ayer, hay un nuevo Congreso Nacional. Y de eso estoy claro. Hay un nuevo Congreso Nacional, una bancada nacionalista que no sé hasta dónde se va a dejar llevar el brazo y si va a permitir que se lo quiebren. Pero en la bancada de Libre también hay un quebrantamiento bastante profundo. En las dos bancadas. Y lo interesante de todo esto, me llamó la atención que ayer, y no va a quedar tiempo para hablar de eso, amenazas veladas sí las tuvo el diputado Sí, me amenazaron. Jorge Calix. En público y en privado. Sí, las tuvo. Tú Y me las estabas tuvo. contando eso temprano. ¿Quién amenazó a Y Jorge las ayer? tuvo del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. Zelaya, como también del jefe de la bancada. De Rafael Sarmiento. De Rafael Sarmiento. Y rescato esta frase que le dijo, y usted la debe recordar. Él dijo que lo amenazaban por la posición que iba a tomar, que ya la conocían, con requerimientos fiscales. Lo amenazaron con requerimientos Sí, fiscales. Él lo dijo. Y le dice Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Bueno, yo así al menos lo interpreto. No tienes que preocuparte de si sos inocente de un requerimiento fiscal, pero si no lo sos, ahí le puso el cuidado, la coma, pero si no lo sos, y Carlos Zelaya prácticamente le puso los santos óleos del Partido Libre, ¿va? Como si querés estar aquí, quédate, y si no, pues andate. Entonces yo siento que en la bancada de Libre Pero las fracciones... eso ya se lo ha dicho en persona, face to face, Mel Zelaya, Jorge Calix. Sí, pero ayer ¿Qué se lo- estás haciendo aquí en el partido? Pero ayer se lo dijeron en público. Ayer fue en público. Sí, ya ayer fue en público. Sí, pero el partido no es de ellos, el partido es de todos. Entonces, ellos pueden decir lo que quieran, pero yo no, yo tomo las cosas como vienen. El partido no es de una familia. El partido es de todos los que nos consideramos libres y de todos los que queremos un cambio para el país. Así de sencillo. Diputado Renato, y otro tema, miren, más allá de cualquier negociación o cualquier cosa oscura que pudo haber ocurrido, insisto, hay que remarcar esto. Esas personas que fueron electas ayer son idóneas, son capaces, son probas. ¿Cuál es su perfil? Vamos a ver si los ¿Cuáles conoce son usted. ¿Cuáles son sus capacidades? En el Es Tribunal decir, Superior de eso es lo Cuentas, importante. Jorge Medina, Ricardo Montes e Ixel Anaí Palacios. En la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, Emilio Hércules y Vladimir Mendoza. En el Instituto de Acceso a la Información Pública, Hermes Moncada, Miguel Berríos, Lucy Hernández. En el Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona, Mario Flores, Mario Morazán. Ayer se repartieron todo esto libre, Partido Liberal y Partido Nacional. Sí, y lo pero- que usted pero- preguntaba, pero si solo los son- diputados sí. que votaron a favor No, de esto conocen tenían a estas personas. Correcto. Eso, porque es más que los válido, conozcamos sí, él y sí. yo, que somos simples ciudadanos, Correcto. la pregunta es porque nosotros con nuestro voto delegamos en 128 personas la elección. Así es que funciona esto. Sí, Renato. correcto. Y el tema acá, y como deben de trabajarse bien las cosas, es que acá los señores diputados, aquí tengo enfrente a uno, conociera, yo le pregunto a él si él conocía los currículos, si él tuvo la oportunidad
de examinar los currículums de las personas. Lo denuncié también, ¿no? Dije que era una de las razones por las cuales yo no podía Porque acompañar. así funciona la República. Porque yo, Borrego, no soy. Correcto. A mí no me van a decir, tenés que votar por este porque sí. A mí me tienen que explicar por qué. A mí me tienen que dar, por lo menos avisarme. Mire, vamos a escoger estas personas para que yo le eche una miradita, me interese por revisar quién es esa persona. Pero de un solo me doy cuenta en la moción a quién quieren proponer y esperan que yo vote. No, no, no. Yo no soy Borrego. Pero vale la pena, mire, aquí y es le un pregunto yo a irrespeto, Ulises. solo quiero terminar, es un irrespeto, no a Jorge Cálix, sino a los 229.445 personas que votaron por Jorge Cálix, porque yo no me represento solo, señores, no se equivoquen. Y aquí yo le quiero preguntar a Ulises, que estaba ahí presente y que eso es un periodista, mira, porque él dijo hace poquito, y retomo sus palabras, que vamos a tener un nuevo Congreso Nacional. Sí. Mi pregunta está relacionada con lo que dije anteriormente. Lo que está diciendo Ulises es que vamos a tener ahora un Congreso Nacional sumiso, que pone la sumisión por encima de los valores, y esto va, por lo tanto, a conducirnos a un Congreso Nacional, y lo voy a repetir, estilo Juan Orlando Hernández, que se jactaba de decir que nunca se había aprobado una ley con menos de 110 votos. ¿Será ese el Congreso que vamos caminando? O más Entonces, anárquico porque se están fraccionando, según Ulises, bueno, no en los sé, partidos. porque Sí. ayer, perdón, no es que, ¿sabes qué pasa? Es cierto. ahí está pero la respuesta. Es que ayer es donde yo no entiendo. Renato perdón, lo dijo. Ahí es donde no entiendo, porque están diciendo que hay fracciones, que se está fraccionando cada vez los partidos políticos, y sin embargo vimos una votación en bloque de los 3 partidos mayoritarios. Pero creo que Renato lo resumió. Un Congreso más anárquico. Eso es lo que yo percibo. Eso es lo que Pues yo no creo fue lo que se viene. vio ayer, perdóname. No, Sí. pero es que la votación no es lo mismo. Yo me pregunto, ¿hasta dónde los nacionalistas? Porque ayer los nacionalistas tragaron, los diputados nacionalistas tragaron, como Sí, dicen Ulises, popularmente, pero gordo. el Congreso habla con los votos. No, esa bancada nacionalista no se va a mantener en esa sumisión Bueno, que vimos no sé. ayer. Es que Lo eso es lo que yo quiero percibo, lo saber. siento, lo vi. Y hay un elemento interesante, Renato, que pega con lo que dice el abogado Dumas. ¿Quién conocía a los que estaban eligiendo? El que nombraron en el Tribunal Superior de Cuentas del Partido Nacional, Ricardo Montes. Entonces, yo les preguntaba a no menos de 6 diputados, porque uno llega a recoger información. Óigame, ¿a quién es el que va? No sé, no lo conozco. Y cuando ya tenía el nombre, óigame, ¿quién es este Ricardo Montes? Pues que no sé. Perdón, Ulises, pero estamos repitiendo la cultura de los 40 y pico de años que yo conozco del Congreso Nacional. Claro, ¿no? Yo recuerdo aquí a un ilustre diputado, exdiputado y a un ilustre intelectual del país que lo dijo más de alguna vez, cuando todavía no era diputado, por cierto, que fue don Gautama Fonseca. Él decía, y voy a repetir sus palabras para que no crean que fui yo quien las dije, que los diputados actuaban como burros, ¿verdad? O como vacas que las arriaban, nada más. Usted ha visto en las carreteras, me imagino que lo has visto alguna vez, Claro. cómo van arriando las vacas en las carreteras. Bueno, así decía don Gautama Fonseca, que funcionaba el Congreso Nacional, ¿verdad? Y luego cuando por fin llegó al Congreso Nacional, le preguntaron, ¿y entonces usted va a ser una vaca más? Él dijo, yo vengo a cambiar esa realidad, pero aparentemente la realidad no cambió, Ulises, porque si esto va a funcionar así, que a pesar de que yo estoy enojado y me rebelo, pero por disciplina, o lo voy a decir con la palabra correcta, por sumisión, voy a votar como me indican, entonces andamos mal, seguimos mal. Solo hubo un diputado, Renato, muy rápidamente, que sí me dijo con mucha propiedad. Anaí Palacios, la que va para el Tribunal Superior de Cuentas, es una pieza cercana y fundamental de Rixi Moncada. Ella es la nieta de José María Palacios. Tú debes recordar que ese es magistrado extinto, ya por cierto, ya murió, de la Corte Suprema de Justicia. Y me dijo, sí, esa es una pieza, pero inseparable de la precandidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada. Bueno, pues si no la conocían, ahí está en pantalla, me dice mi productor don Carlos Andino. Sí, La ella de es- la chaqueta anaranjada. Ella es Anaí Es hija de Palacios. don José María Nieta, Palacios. nieta. Nieta de José María Sí. Palacios. Bueno, Julio, don Edgardo, por lo menos conozcanlas físicamente a las personas que ayer eligió el Congreso para estos cargos.
Se ve joven el del Nacional. Vamos a ir a la pausa comercial y le prometo a Edgardo Dumas que vamos a primar el tema Y institucional. yo traje unos datos sobre eso también. Excelente. Me dicen que usted va a una audiencia, usted mismo Sí, me yo dijo. tengo que ¿A qué trabajar hora es para la darle de audiencia? comer a mis hijos a las 9. A las 9. ¿Te quiere quedar un ratito más con nosotros? Sí, sí, tengo Excelente. para un ratito más. Ulises es una orden. Se No, queda. Yo me quedo porque sí. Muchas gracias a todas las personas que han compartido su opinión. Recuerde hacerlo a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, nos comparte pastel. La clase política dio cátedra ayer de cómo se reparte el pastel entre tres. Lo que no encontramos son los pedazos que le corresponden a la población. Número 1, oportunidades económicas. 2, educación y salud. 3, acceso a vivienda. Comparte Gabriel Suazo. Es increíble que la clase política no aprenda de lo que está pasando en Estados Unidos. Ellos creen que el pueblo va a ser sumiso toda la vida, deben abrir los ojos y empezar a trabajar y legislar por los hondureños, que se acaben los pactos de impunidad y que empiece un balance real en Honduras. Comparte Alex. La clase política tradicional continúa haciendo más de lo mismo. No querían un cambio para Honduras, era envidia. El caso Ho en Nueva York es complejo y puede tener implicaciones significativas para la institucionalidad en Honduras. Es crucial que se lleve a cabo una investigación transparente y justa para garantizar la rendición de cuentas, la justicia y la transparencia. Y Henry Smith comparte: pero ni los tamales de Navidad estaban tan bien amarrados como lo que sucedió ayer en el Congreso Nacional. Parece que la revisión civil puede más que los intereses de una nación. Y así quieren que el de los burritos sea presidente. Abran los ojos. Comparte el televidente. Continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. El diputado Marco Midense está en comunicación con Frente a Frente. No sé si se va a referir a algo que planteó Ulises, a una descripción que planteó Ulises, que lo vio con una sonrisita, dice. Él es el vocero, ¿no? Yo lo sentí como que es ya el vocero Y de... actuó como vocero. Lo que Tommy hacía, él Muy lo bien. asumió ayer. Bueno, pues vamos a escuchar al diputado Marco Midense. Buenos días, diputado. Muy buenos días a todos los amigos en el estudio, en Frente a Frente y todo el Auditorio Nacional. Es un placer verdaderamente estar compartiendo. Y en efecto, hombre, hay que aclarar varias cosas. Y en esta nueva vocería que asumimos, soy diputado por primera vez, pero estamos muy firmes en la posición del partido, creyendo en la palabra de papi y a la orden a Juan Afura, y lamentando estos comentarios irresponsables. Al compañero y amigo Jorge, hay que separar la realidad de la ficción, hombre. Hay que separar lo que son los hechos de lo que son las especulaciones, o como dicen en mi pueblo, lo que es paja. ¿Qué son los hechos? Que 110 diputados ayer garantizamos Estado de Derecho, que fuimos a votar por los órganos electorales en un año preelectoral, que escogimos profesionales técnicos. ¿Qué es la especulación o la paja? Que anduvimos haciendo pactos de impunidad, que bajo la mesa, que repartimos el pastel. Tal vez que las hace se las imagina, pero yo entiendo tal vez que el temor del compañero y amigo ahí es que en el Partido Nacional papi a la orden está al frente. Lo que sí es una irresponsabilidad enorme es que se hagan mentiras oportunistas para desprestigiar a nuestro candidato y atacarlo. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Hay pruebas de que papi pidió impunidad? Entonces estamos especulando aquí. Lo que ayer hicimos, y quiero ser muy enfático en esto, es que como en cualquier negociación política se construyeron consensos. Y es que los políticos no podemos hablar acaso. Ayer quedó claro, eso sí, que el líder indiscutible del Partido Nacional es papi a la orden. Prueba de ello, pueden revisar los hechos, compañeros, pueblo hondureño, es que toda la bancada votó a favor de los consensos que en el Congreso hicimos, menos un diputado, que es obvio porque Jorgito Zelaya está de candidato presidencial. ¿Era necesario lograr consenso? Sí. ¿Hubo parálisis legislativa, crisis legislativa? Claro. Ahora bien, yo no estuve nunca de acuerdo que 9 diputados escogieran autoridad de manera interina y de manera ilegal para el mundo.
¿Qué hicimos ayer? Llegamos a sentarnos. Dijimos, hay que votar para darle certidumbre al pueblo hondureño. Y estos consensos, ¿sabes qué hicieron? Nos sacaron del embrollo de estancamiento que existió durante meses y no criticar que los diputados no íbamos a trabajar. Es más, yo mismo dije, es necesario ir a votar. La comunidad internacional pedía más de 86 votos. La Constitución exige más de 86 votos. ¿Qué fuimos a hacer? A votar. Miren, los líderes toman decisiones. Tenemos que resolver problemas mayores. Pero si no elegíamos autoridades electorales, damos un mal mensaje. ¿Qué es mejor? Que en mayo venga a través de la comisión permanente y elija, o que más de 86 diputados, en este caso 110, ratificamos las autoridades electorales. Tener un tribunal de cuentas electo o uno ahí que solo estaba un magistrado allá. Y en política llegar a consensos es vital, pero no irnos a la mentira burda. Papi a la orden no menos de 10 veces, ayer en la sesión de bancada dijo, cero impunidad. Marco Midense por lo menos no se ha vendido, no me ha ofrecido nada, no fuimos a negociar nada ni a nadie, y les quiero decir que tenemos que avanzar en el proceso electoral. Y quiero decir algo más también, algo muy importante. Papi a la orden, y quiero que me escuchen por favor, no tiene ninguna acusación ni carácter de imputado. Hace 2 años se le quiso solicitar una autorización para acusarlo, y tanto en la Corte de Apelaciones como en la Sala Constitucional determinaron que no había delito. ¿Y saben qué? Y en este caso estoy yéndome a los hechos, no a la especulación o a la paja, como nuestro hermano Jorge lo ha hecho. Nunca se presentó requerimiento fiscal en su contra. Es más, yo creo que es importante darle certidumbre al pueblo hondureño, que los buenos políticos, los que estamos del lado de los que queremos democracia, de los que representamos más de 1.2 millones de hondureños, de los que somos nacionalistas buenos, estamos con Papi a la orden. Y ese fue el mensaje de ayer. Y mi sonrisa, ¿saben por qué era? Porque fue ese mi mandato constitucional, sin artimañas y sin mentiras. Y si doy la cara de frente como vocero, es porque no tengo nada que esconder, ni tampoco estamos aquí comprando, vendiendo impunidad como hacía en el pasado. Y cierro diciendo, el que se las hace se las imagina, pero seamos serios, hombre, en esto estamos por la democracia y por el país, no por agendas oscuras políticas. Marco, solo permíteme unos segunditos. No. Jorge, tú quieres hacer una pregunta. Diputado Midense, una preguntita nada más. ¿No habría sido mejor, y atendiéndonos únicamente a los hechos, no habría sido mejor elegir a estas personas que ustedes les tocaba el deber de hacerlo ayer, uno por uno, y no en paquete, y no hubiese sido también preferible que ustedes, como diputados responsables de la bancada de oposición, hubiesen pedido los currículums de estas personas con tiempo, exigir que se los pasaran, examinarlos y pedir entonces que en una reunión posterior se eligieran? A mí me parece muy correcto todo lo que usted ha dicho, que había que elegir, que hay que generar gobernanza en el país, pero la pregunta es ¿por qué se aceptó elegir de un solo en una reunión como si lo que se eligieran fueran, qué sé yo, candidatas a reina de belleza o lo que sea, ¿no? Y no darle la seriedad que debe tener una elección de este tipo, porque estamos hablando del futuro de Honduras. Me parece que ahí quizás sería bueno escuchar su respuesta, diputado. Perdón, Julio Rondales es. Sí, soy yo. Sí. Julito, un abrazo, hombre, un gusto. Buena pregunta, Julio, fíjate que me das el chance de aclararlo. En efecto, en la bancada del Partido Nacional revisamos todos los currículums para el Tribunal Superior de Cuentas. Vimos los currículums para Política Limpia y también examinamos los perfiles que se planteaban en este proceso de cara a lo que va a ser, de lo que fue, la elección de la cefalía del Tribunal Superior de Cuentas. Hubo una apertura de una semana, si no recuerda, Julio, en donde se postularon más personas. También vimos los perfiles. Yo creo que es importante aclarar al pueblo hondureño que esto no fue a matacaballo, como se pudo percibir. Julio, pueblo hondureño, el Tribunal Superior de Cuentas vacó en noviembre del año pasado. 2 magistrados habían presentado renuncia. No había pleno hace meses, porque el magistrado que hoy por hoy es magistrado de la Corte Suprema, en febrero del año pasado había dejado sus funciones para irse a la Corte Suprema. Es decir, que el principal ente de control del Estado de Honduras no tuvo pleno desde febrero del año pasado, Julio.
En noviembre vacaron los otros 2 restantes y en diciembre renunció el otro magistrado. Era urgente escoger el Tribunal Superior de Cuentas. Y la persona que escogimos es una persona de capacidades profesionales y técnicas. Pero Marco, perdón, pero es que yo no estoy preguntando por el del Partido Nacional, estoy preguntando por todos, porque la idea que me das es que únicamente se pusieron a revisar currículum del que les correspondía a ustedes, y me parece que no es ese el camino, ¿no? No, Julio, pero hubo un proceso abierto, Julio. Es decir, la demanda de escoger, por ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas no nace ayer. Te estoy contando de que desde febrero del año pasado había una vacancia que suplir para un tribunal, como tú bien dices, que es de país, no de partido. Lo importante que te manifiesto es que nosotros revisamos perfiles y currículums. A lo interno de la bancada lo vimos. Y ayer, por ejemplo, el mensaje que dimos nosotros, ¿cuál fue? Que fuimos unidos a votar. 42 de 43 votos, estábamos claros. Y yo, por lo menos a nivel particular, Julio y Polo Hondureño y compañeros en estudio, te puedo manifestar que yo, Marco Midense, jamás fui a negociar a nadie, no pedí nada en particular, y lo único que yo sí tuve sentido fue de patriotismo. Y fíjate que lo que no me gustó de mi hermano Jorge es que hace 2 años él andaba buscando los consensos con el Partido Nacional, nos pidió el voto cuando quería ser presidente del Congreso Nacional, y ahora viene esta crítica. No estoy de acuerdo con esa doble moral. Mi respeto y cariño para Jorge, pero tratar de calumniar la institución más grande del país, como es el Partido Nacional. Habemos buenos nacionalistas, habemos nacionalistas que estamos con la esperanza de que lo que dimos ayer es un respiro a la democracia, que ya no se especule en las calles, que va a haber una constituyente, o que la gente que está en el poder se va a querer quedar. El respiro que le dimos al Partido Nacional es un liderazgo fuerte, y tal vez por eso es que algunos andan ahí de cabezas calientes queriendo atacar a Papi a la orden. Y yo sí quiero manifestar algo. Yo no me vendí, no pedí nada a cambio. Julio, estos cargos que tú mencionas son de alta trascendencia. Política limpia, hace meses también estaba vacante, e hicimos una elección, creo, congruente con la necesidad del país. Construimos patria. Jorge. Bueno, mire, por mientras le mando algo a don Carlos Andino, para que me lo ponga en la pantalla, es porque la verdad, la mentira, querido amigo Marco, te mando un saludo. Un abrazo, te aprecio. Igual. La mentira tiene patas cortas y siempre lo alcanza la verdad. Lo primero que voy a decir es que yo inicié ayer mi participación y la inicié hoy con ustedes de testigos diciendo que yo no condeno los acuerdos políticos. ¿Estamos claros? Entonces te digo esto porque me dijiste que al final que yo andaba buscando consensos hace 2 años y ahora no los quiero. No es cierto. No condeno los consensos políticos, son correctos. ¿Saben qué condeno yo? Consensos políticos con imputados. Marco Midense dice que Tito no está imputado. Don Carlos Andino, le acabo de mandar pruebas de que sus causas no están cerradas, están abiertas. Puede usted llamar a don Luis Javier Santos y que me desmienta a mí, o que desmienta a Marco, como lo estoy haciendo yo en este momento. Ahí están las causas de Narri Juan Afura Sabla. Mire usted, ¿con quiénes más está imputado? Los delitos que le persiguen: abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos, fraude, lavado de activos y otros tipificados en el Código Penal. ¡Ay, qué bonito! ¿Con qué angelito nombraron al fiscal? Entonces mi pregunta es, y hay otra, don Carlos, ponga la otra porque le mandé 3 papeles, 3 documentos. ¿Con qué pidió el imputado Tito Afura para votar y elegir fiscal? ¿Qué pidió? Esa es mi pregunta nada más. Aquí estoy demostrándote, Marco, con todo respeto, que estás mintiendo. Ese es la operación. Permitime, hermano, que yo te escuché con silencio, entonces pido exactamente lo mismo de tu parte. Le mandé 2 constancias porque ese solo es el comunicado, que es de 2021. Póngame la otra constancia, por favor, que tiene firma y todo.
No, ese es el mismo que acaba de poner. Pero bueno, no importa. Lo que quiero decir es que aquí estoy demostrando las causas que tiene abiertas y que están abiertas. Ahí están los números de expediente. Vayan a buscarlos a ver quién miente. Sus causas no están cerradas. Él es un imputado y él es el que negocia. Yo, Marco, yo soy demócrata. Yo, Marco, yo quiero la institucionalidad. No me vengas a hablar vos de democracia, por favor. No me vengas a decir que respetás la institucionalidad si a vos, Juan Orlando, te puso de dedo. Vos en las elecciones primarias no participaste, Marco. Participó otra persona que se cachimbió, que ganó las elecciones primarias y que por una orden de alguien que hoy está siendo juzgado por narcotráfico en Nueva York, lo quitaron para ponerte a vos. Entonces, hombre, cuando hablemos aquí de democracia, de institucionalidad, de Estado de Derecho, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Yo Renato, me tengo que ir con muchísima pena, pero el deber me llama. Primero tengo que darle de comer a mis hijos antes de estar desmintiendo cachurecos, que me gusta, pero primero tengo que darle de comer a mis hijos. Ok, tenemos un minuto, Marco. Tenemos un minuto. Le mandé a Carlos Andino la noticia de lo que Jorge está diciendo, que se mantiene la especulación y la paja. No hay nada de hechos. Jorgito está haciendo ahí una táctica política para querer atacar al hombre más fuerte, el partido más fuerte, a ver si gana votos. Y le entiendo. Y Jorge, mira, con la frente en alto te digo, hermano, yo siendo ministro de Finanzas no acepté ser precandidato para diputado porque lo vi mal. Dije, no, voy a servirle a mi país, lo hice con dignidad, limpio, en el ETA y IOTA, durante la pandemia que fui ministro de Finanzas 9 meses, y cuando llegó el periodo, renuncié, pedí a mi partido participación y fui a las elecciones generales, hermano, y saqué más de 49,000 votos limpios que la gente en Atlántida me dio, y soy electo tanto diputado, vos como yo. No tengo nada que esconder y eso es democracia. Pero de aquí a seguir especulando y que con eso pretendamos crecer, es falso. Y ahí le mandé a Carlos Andino la prueba de que es cierto, a Papi lo querían acusar, pero jamás tuvo calidad de imputado y todas las causas fueron cerradas, tanto en la Sala Constitucional como en la Sala de Apelaciones, y a los hechos me remito. Cierro diciendo, la elección de ayer fue para darle certidumbre al pueblo hondureño, que vamos a tener elecciones y esperamos que esto sea de manera patriótica, limpia y transparente, y Papi a la orden, jamás, en ningún momento, pide impunidad. Ok, gracias Marco Midense. ¿Qué es lo que te envió Marco? Es un recorte de periódico. ¿Y qué dice el recorte de periódico? Saquémoslo. ¿Lo podemos sacar? Dame el titular para yo decirlo nomás. Que declaran sin valor y efecto solicitud de antejuicio contra Papi. Ah, bueno, es lo que quería presentar él como prueba. Bueno, yo tengo que ir a una pausa porque me estoy quedando en deuda con don Rodolfo Dumas para hablar de institucionalidad. Institucionalidad, la precaria institucionalidad del país. Sé que usted se va. Le agradezco, me disculpo, pero tengo que ir a trabajar, ¿eh? No problema. Tú te quedas. Gracias. Seguimos dando lectura a su opinión. Vicente Hernández comparte. Ayer la clase política nos dio cátedra que lo de Nueva York les resbala. Lo utilizaron como circo distractor. Ellos siguen peor. Lo dije acá en mi perfil desde el día 1 del juicio de Jo. Y el peor gol que nos metieron fue desarmar, dividir a la oposición VOC. Ahora sí no veo posibilidades. Comparte Alan Bernardes. Lo visto ayer en el Congreso es más de lo mismo y lo expresado por su secretario es vergonzoso y lamentable. Allí les veremos repitiendo la historia y sus consecuencias. José Daniel Ávila. Tienen miedo, por eso llegaron a consensos. En Nueva York están cantando muchos gallos. Y eso tiene revuelta a la clase política corrupta sin vergüenza de Honduras. Esto es una lección más para que dejemos de elegir estas disque representaciones del pueblo. Comparte el televidente, continúe compartiendo su opinión. Estoy viendo un mensaje. Pregúntale por el caso contra la FIS y Citibank y el Agua Azul, 250 millones de dólares. ¿De qué me están hablando? No te yo ni Cafate, ¿no? No sé, ni digamos nombres. Yo es que estoy leyendo los mensajes como aquí acostumbramos a leer los mensajes, ¿verdad? Yo leo mensajes. Abogado, don Renato, ¿qué piensa de todo esto? Primero que nada, un comentario rápido. Sí. En realidad, esa llamada
me puso a prueba mi paciencia. Se lo digo sinceramente. Será porque soy de San Pedro Sula y estoy alejado de estos temas políticos, pero no es posible tanta charlatanería, tanto cuento, tanta propaganda en una llamada. O sea, es insólito. En realidad los políticos viven en otro mundo. Viven en otro mundo. O sea, en realidad no están conscientes del daño que le hacen al país con esas posiciones, con ese proceso de racionalización de sus decisiones y de sus negociaciones, queriéndonos vender que fue por amor a la patria. Por Dios santo, no puede ser. Y es parte del gran problema. Usted ve la clase política enfrentada ahorita a un juicio grave en Nueva York, que probablemente va a terminar mal para el imputado, y que no dan ninguna muestra de arrepentimiento por todo el daño que le causaron al país, por el enorme latrocinio que solo en un año de la pandemia, le costó al país $3,000 millones que se perdieron producto de la corrupción. En eso deberíamos de estar enfocados. ¿Qué pasó con la Sisi? ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál va a ser la dilación? Esa Sisi debería estar operando en el país hace un año, pero la clase política, con todo ese cuento y todo ese proceso de nuevo de racionalización que utilizan para justificar decisiones que al final perjudican al pueblo hondureño, siguen, no aprenden. O sea, usted lo puede ver en los mensajes de redes sociales. El pueblo sí lo entiende claramente, lo identifica. Y esa llamada, tristemente, pinta un retrato claro de cuál es nuestra clase política, en comportamiento, hasta en lenguaje. Penoso en realidad. Entonces, creo que de cierto modo todos estos temas nos distraen también de cosas que Honduras tiene que resolver urgentemente. Desempleo, el tema de seguridad que se está deteriorando, la falta de inversión en el país, no solo extranjera, también la nacional, precisamente por falta de estructuras institucionales sólidas. Entonces creo que deberíamos de cambiar un poquito el enfoque ahí, pero ciertamente me quería referir a esa llamada porque en realidad pone a prueba la paciencia, digamos, mire que tanta cosa. A mí desde hace días, personas que yo las considero serias me están diciendo que parte de esta problemática que hemos vivido en el Poder Judicial, ayer en el Congreso Nacional, son por los millonarios negocios que están en disputa en el Poder Judicial. Don Renato, pero ¿cómo es posible que salió la lista Engels y en la lista Engels incluye a alguien que dicen que sobornó a magistrados de la Corte Suprema y a esta fecha no hemos oído ninguna noticia, ninguna acción, ninguna investigación, nada del Ministerio Público, nada de ninguna parte de la institucionalidad hondureña para atender ese tema? Y vea qué delicado es esto. Tómenlo en cuenta, esto tiene efectos a nivel empresarial y público. Estados Unidos acaba de aprobar la ley FEPA. La FEPA, que es correcto. la Ley Foreign Extortion Prevention Act, que es una ley que castiga la extorsión, como la llaman ellos, pero en realidad es el soborno, de funcionarios públicos en cualquier lugar del mundo, incluyendo Honduras, por supuesto, que pidan sobornos o cualquier tipo de ventaja para personas estadounidenses o con intereses en Estados Unidos. ¿Y qué puede ocurrir con un funcionario que incurra en una violación de la ley FEPA? Bueno, Estados Unidos tendrá la opción de llevárselo extraditado. Entonces, es una situación muy delicada que Estados Unidos se ha visto obligado a emprender en en esa visión que tienen ellos de justicia global para tratar de llevar justicia a países como Honduras, donde la institucionalidad precisamente se ha reducido a su mínima expresión. Sí, eso se me está diciendo, que hay millonarios juicios en disputa en el Poder Judicial en este momento. Y al menos 2 diputados me han dicho, tener la certeza, y con mucha influencia en sus partidos, tener la certeza que buena parte de esos problemas que hemos tenido en la Corte Suprema de Justicia últimamente, y lo de ayer, tiene que ver con los millonarios juicios en disputa en el Poder Judicial. Bueno, no aprendemos, sí. Y en la sesión de ayer, ya el diputado Jorge Cálix planteaba un caso en específico, solo para ver por dónde va la cosa. Y el problema, Ulises, es que después nos preguntamos por qué.
Después nos preguntamos por qué aquel hombre está allá en Nueva York, ¿no? Cuando, como bien dice aquí el abogado Rodolfo, habían indicios claros para que la justicia interna actuara. Porque es vergonzoso. A ver, hay un montón de presidentes y expresidentes presos en Latinoamérica, Renato. En Perú, creo que ayer mencionaban eso acá en el programa, ¿no? En Perú no hay ni un solo presidente de 1985 para acá que no haya estado en la cárcel, ¿no? Acusado, y solo uno de ellos que le pegó un tiro, ¿verdad? Alan García, que prefirió matarse antes de que lo humillaran. Todos. En Costa Rica, por lo menos 2, que yo recuerde. En El Salvador, Panamá. 3. ¿Verdad? En Panamá. Es decir, en todos los países serios, o medianamente serios de la región, hay gente imputada. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos tenido que esperar a que 2 de nuestros presidentes, que todo el mundo, ¿no?, que toda la gente acá percibía que tenían cuentas con la justicia, no fueron ni siquiera juzgados aquí, sino que fueron a ser juzgados en los Estados Unidos? Pregúntale al abogado por qué, para que hablemos de institucionalidad. No, claro, y es precisamente eso digamos, el tema toral de lo que está enfrentando Honduras. En el caso particular de Juan Orlando Hernández, bueno, no solo es el caso de conspiración por el cual le está enfrentando un juicio allá, es todo el daño que le hicieron al país con esa larga estela de actos de corrupción que pasaron sin ningún castigo, o sea, están al día de hoy en la más absoluta impunidad. Y eso es lo que se tiene que corregir. La institucionalidad ahora, al servicio al servicio del crimen Las pautas organizado. de comportamiento, Renato, porque la institucionalidad es eso, ¿verdad? Yo creo que es muy importante acá, cuando se traen estos temas, tratar de arrojar luz, ¿verdad? ¿Qué es institución? ¿Qué son las instituciones? ¿Verdad? Las instituciones no hay que confundir instituciones con organizaciones, ¿verdad? El Poder Judicial, la Universidad Nacional Autónoma, esas son organizaciones, ¿verdad? Las instituciones son las pautas de comportamiento, son aquellos elementos culturales, éticos y legales que nos ayudan a llegar a resolver nuestros problemas, ¿verdad? Y no sé si hay tiempo de verlo, Renato. Yo traje una medición que hace el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que es muy importante y tiene mucho que ver con el trabajo que estamos haciendo con don Rodolfo acá, ¿verdad? Del que estaban hablando ayer acá en el programa también. Tal vez Carlitos nos pone ahí mira, ahí está cómo se mide la competitividad en el mundo. Y fíjate, hay 12 parámetros, hay 12 grandes pilares, pero ¿cuál es el primero de ellos? Y por eso pongo esta gráfica, porque son 12, mira, ahí está infraestructura, tecnologías de la comunicación, macroeconomía, estabilidad macroeconómica, educación, habilidades, salud, habilidades, educación, salud, mercados productivos, mercados laborales, sistemas financieros, ¿verdad? Tamaño de mercado, dinamismo de mercado e innovación. Pero ¿cuál es el primero de ellos? Usted puede verlo ahí, televidente. Instituciones, ¿verdad? Ahora me gustaría brevemente, Carlitos, que pusiéramos el caso de Honduras, la grafiquita que te mandé, ¿cómo está Honduras? Honduras, en esta, que es la última medición que se hizo, que no, ponete la otra gráfica antes de esa, por favor, la grafiquita. Honduras aparece en el lugar 101 de 141, y mire cómo está calificado Honduras ahí, ¿verdad? Y mire el primer pilar, que es el primer rosadito de la derecha, aparece muy bajo, el de instituciones. Hay unos que aparecen relativamente altos de los pilares, pero ese primer pilar aparece muy bajo, y ahora sí poneme el cuadrito para que lo examinemos rapidito y veamos en qué es que Honduras está fallando. Mire ahí en la parte de instituciones, ¿no? Mire usted ahí, el primer subpilar es seguridad, y ahí aparece crimen organizado, tasa de homicidios, terrorismo, confianza en los servicios policiales. Mira el segundo, capital social, ¿verdad? Mira el tercero que dice checks and balances. Eso es lo que nos miden a nosotros. Transparencia en el presupuesto, transparencia judicial, eficiencia legal, ¿verdad? Libertad de prensa, ¿no? Y si usted se fija en las calificaciones, y me gustaría que se fijaran más en el segundo, en la segunda columnita,
Porque nosotros aparecemos en el lugar 101 donde dice ranking, ¿no? Ranking de 141. Mire usted que en todos estos pilares o subpilares que aparecen de institucionalidad, en todos aparecemos arriba del promedio que tenemos nosotros de 101. Mire, estamos en 137, 136 de 141, ¿verdad? 124, ¿verdad? Ahí resumámoslo. En por general, cuestión de tiempo. el punto ahí, Renato, es que ¿por qué se explica tanto la miseria y la pobreza que Honduras tiene en este momento? Porque estamos sujetos a instituciones sumamente débiles. Y esa debilidad de esos acuerdos que si se cumplen de mala manera, es lo que viene a pegar en esos elementos que tenemos de pobreza, de miseria y de marginalidad. Y lo hacen a uno pensar, siguiendo sus palabras, abogado Rodolfo Dumas, ¿cuántas de estas personas que fueron electas ayer en el Congreso Nacional Es correcto. ¿Cuántas están van listas? a irle a servir desde el Estado de Honduras a las personas o al Estado de Honduras? ¿Cuántas van a blindar y ayudarle a las personas que las eligieron y de los partidos que son esas personas? ¿O cuántas van con el interés de servirle a la patria? ¿Por qué las pusieron y para qué las pusieron? Y solo así en la institucionalidad, Renato, la palabra puede ser muy abstracta para el nivel educativo que tienen los hondureños. Recoge una preocupación que no hay programa donde yo vaya donde no lo exponga, porque es una preocupación latente. Hay escuelas en este momento de la educación pública, Renato, que todavía no han entrado a clases, y muchas aulas de clases que de tener 35 alumnos hoy tienen 6, y lo estoy hablando de un caso que conozco. Renato, por ahí pasa la problemática que tenemos, ocupados en el circo que se montó en el Congreso Nacional y que lamentablemente va a continuar, mientras la educación pública, Renato, está en las latas, está en el suelo. Pero es bueno rescatar que necesitamos elegir en propiedad a los fiscales. Claro. Sí, claro. Que necesitamos esos consensos y acuerdos. Quizás no Si de la lo que ha forma. dejado un sabor agridulce es lo que ha denunciado un sector del Congreso o lo que se ha preguntado, si hubo impunidad en esta negociación, si fueron negociaciones a cambio de, no pensando necesariamente en los intereses del país. Ese es el sabor agridulce que queda. Y la pregunta es cuál es después de el ayer. cambio que hemos tenido Claro. entonces, ¿verdad? Porque eso es lo que estábamos buscando nosotros a partir del 2021. Vamos a la pausa. Requerimiento contra conductor y ayudante de bus que provocó accidente en Copán. Es el principal titular que maneja a esta hora tunota.com. El cambio implica no ser borrego. Jorge Calix, tras acuerdos ayer en el Congreso Nacional. Y ya ven ustedes la fotografía de Joel Zelaya ratificado como fiscal general adjunto, ahora en propiedad con más de 86 votos, con mayoría calificada, y Marcio Cabañas. El sacrificado fue Mario Morazán, pero no del todo sacrificado, porque lo mandaron para el Tribunal de Justicia Electoral. Sí. Chambita siempre habrá. Ahora pues, pero mira, se puede ver esto desde otra óptica. Mira lo que me manda el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, dice. Tito Asfura tomó el control, se terminó el Juan Orlandismo y David-chavismo, si no el Partido Nacional está condenado a desaparecer. Para unos, este es un golpe de timón en el Partido Nacional. A los Ya no es el tomatos. Juan Orlandismo ni nada de eso. O los que eran los tomatos, la pelea entre los papi a la orden y los tomatos en el Congreso Nacional. O sea que Tito Asfura se convierte ahora en el hombre más fuerte del partido. No parecía así de Bueno, escondido. mensaje Toma la final, rienda. abogado. Claro, creo que hablamos de institucionalidad, pero las instituciones están conformadas por personas. Y tomo las palabras de Ulises Aguirre, la educación. Creo que tenemos que trabajar mucho en educar, en formar a las nuevas generaciones, sobre todo, para ir creando personas idóneas, probas, que lleven a cabo el trabajo que la sociedad, que el pueblo, que el país exige, y no tener estas instituciones tan frágiles que no responden precisamente a esas exigencias de la sociedad. En un mundo ideal, Honduras tendría un marco nacional de integridad donde todos nos comprometiéramos a ser transparentes, a rendir cuentas. Hay una herramienta, hay un instrumento que se llama Estrategia de Transparencia Anticorrupción de Honduras, que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. Esa estrategia creo que sienta algunas bases, no todo, pero sienta algunas bases para establecer políticas públicas que sirvan
para prevenir la corrupción. Recuerde que en este tema de la corrupción se ha hecho de todo, se han subido penas, cadena perpetua, se ha intentado de todo. Pero lo que mejor funciona, según todos los estudios a nivel global, es la prevención. Y esa prevención va en parte por una educación, una formación y por establecer mecanismos claros de control de riesgos. Y lo otro que dejó ayer esta sesión del Congreso y la elección de estos cargos es desecho al bloque de oposición ciudadana BOC al anunciar Salvador Narrala su retiro y Pedro Barquero. Es la otra secuela, 15 segundos. En resumen, Renato, nada ha cambiado, es la misma mona en diferentes ramas. 15 segundos, Julio. Cerrar únicamente diciendo, repitiendo lo que dijo Ismael Cepeda, mi exalumno, ¿no? Que todo cambie para que no cambie nada. Eso se llama gatopardismo, ¿no?